Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Julián Rocha Ábalos. Soy del grupo AD 203 de la materia Fundamentos de la Economía de la Escuela Universidad Tecnológica de León y hoy les voy a hablar del sistema económico. Introducción. En esta presentación les vamos a hablar sobre las sociedades que desarrollan los sistemas económicos, tanto sus características y ventajas y desventajas. Esta es una explicación de lo que un sistema económico es un conjunto de arreglos institucionales que unido a un mecanismo coordinado responden a la sociedad económica. Economía de mercado. La economía de mercado es aquel sistema económico en el cual el control y la influencia del mercado se define a través de la ley de la oferta y la demanda. Dentro de este tipo de economía, el Estado invierte ligeramente en establecer las leyes jurídicas de regularización y seguridad
con el fin de que se mantengan en orden. La libre competencia existe un equilibrio en la economía general del país. Para que los productos logren obtener beneficios en el mercado, deben valerse del sistema de precio, tanto adaptar su oferta y la demanda, como tomar decisiones en cuanto a la inversión, la producción, el ahorro y el consumo. Características de la economía de mercado. Se fundamenta en la ley de la oferta y la demanda. Dentro de esta economía es el mercado quien fija los precios de los productos. El gobierno solo invierte en el marco jurídico que conforma la libre competencia entre las empresas. Hay una gran participación dentro de las empresas privadas y una menor participación de las empresas estatales. Es un tipo de economía descentralizada. Ventajas y desventajas de la economía de mercado. Ventajas. Las ventajas de la economía de mercado son las siguientes. Al ser un tipo de economía libre, hay más libertad de elección por parte de los consumidores. En este mercado, fomentar la competencia de precios es impulsada a su flexibilización, promueve la industria y la producción nacional. Desventajas. La economía de mercado puede presentar algunas desventajas. Suele dejar a los sectores menos factoridos en situaciones de desventaja, siendo de esta manera menos equitativa que otras economías. Su foco no es de ser humano sino la optimización de beneficios. Solo puede participar en esta economía aquellos mercados que poseen un gran capital de inversión. Si no hay una correcta participación jurídica estatal, puede surgir mercados de competencia imperfecta. Economía planificada. La economía planificada es capaz de trabajar a la par con el mercado. Además de este sector comercial cumple su función para cubrir el abastecimiento de los recursos necesarios. Asimismo, se lleva a dialogar de los recursos producidos. Esta lleva a cabo un espacio descentralizado con las personas participantes, así como también tiene validez realizarse de forma organizada un plan por una institución centralizada en donde se maneja la economía originada en la región.
Características de la economía planificada. Por medio de la planificación se tiene una programación y tiene valor por un tiempo determinado. Mayormente estos planes duran aproximadamente 5 años en algunos países, incluyendo en un tipo de economía el conocido plan quinquenal. Por otro lado, para lograr una función eficaz de la economía planificada, los parciales sectores deben ser estabilizados. En la economía planificada, el Estado es propietario de las instituciones productivas con la más relevancia para el país. Tienen la responsabilidad de centralizar hacia la toma de decisiones y controlar todas las áreas de economía, además de manejo de las finanzas del país, aquello que sea autoridad gubernamental. Esta economía ignora los precios establecidos por la oferta y la demanda de un país, siendo muy notorio aquellos países donde existe economía de mercado. Solo toma en cuenta lo que ha dictado por el Estado. Ventajas y desventajas de la economía planificada. Ventajas. Garantiza un diseño eficiente de la abarca a grandes magnitudes. Además, ignora las leyes del libre mercado. Esta capacidad para cumplir todos aquellos objetivos que benefician a un colectivo, asimismo en ellas existe el individualismo, se presenta un servicio de forma colectiva, además de los recursos serán otorgados, según decía el Estado. En la economía planificada se tiene establecida y seguridad para realizar inversiones dirigidas a la infraestructura. Desventajas. Tiene dificultad para recibir cuando debe poner los productos. Igualmente cuando está informa para saber qué necesidad de la población. Deficiencia para realizar la producción adecuada ya que es al momento de hacer tienda realiza con control o con conocimiento del mercado. Por este motivo se lleva a producir demasiado tiempo en tenerse pérdidas. Asimismo se produce en poca cantidad, se tendrán pocos recursos para cubrir la demanda y la población. La economía planificada está implementada para definir la propiedad que tienen los bienes sociales. Da poca importancia a invertir en innovación ya que solo presenta atención a ideas fundamentales al sector ligados con el Estado. En el Estado estaría muy presente en todos los ámbitos de la sociedad, como impuesto de esta manera limitando a las acciones que lo conformen para parte del país. Economía mixta. La economía mixta es un sistema económico caracterizado por la cambiación entre el sector público, el Estado, el mercado, la oferta y la demanda para facilitar el control económico de la región y así optimizar el abastecimiento de los recursos necesarios para la población. Dentro de este modelo de economía, el sector privado, familiares y empresas es quien establece los precios del mercado a partir de las leyes de la oferta y la demanda. El Estado tiene derecho a invertir en casos que lleguen a presentar fallas de mercado, tales como la desigualdad muy grandes o desabastecimientos de recursos. Características de la economía mixta. Participan en la economía tanto el gobierno como las entidades privadas. El gobierno cumple con un rol importante en las decisiones económicas, sobre todo en los aspectos
relacionados con la educación y la salud. Los precios son determinados a través de la ley de la oferta y la demanda. El gobierno se debe encargar de invertir en sí algunos tipos de descuentaje en la economía mixta de su región. Se permite la existencia de propiedades privadas en los medios de publicación. Se permite la competencia empresarial en los mercados. Cualquier persona puede llegar a ser socio de una empresa a partir de su aporte y capital. Se reconocen los derechos y protege la inversión del sector privado. El gobierno pone límites a la inversión de los entes privados. Ventajas y desventajas de la economía mixta. Ventajas. Mayor libertad en las empresas para la administración de sus negocios. Los productores más eficientes reciben beneficios y recompensas. Innovación constante para lograr satisfacer las necesidades del comprador. Distribución de las desventajas se efectúa en la economía del mercado debido a la inversión del Estado. Más variedad de elección para los compradores y consumidores. Ganancias similares y controladas entre los mercados. Aprovechamiento de las ventajas de la economía del mercado. Desventajas. Para el sistema funcional correspondiente requiere un gran control equilibrado entre las partes relacionadas. El sector privado suele tener el temor del gobierno manifiesta interrupciones en sus operaciones y negocios, lo cual puede generar espectáculos de mercado. En la economía mixta los impuestos suelen ser altos ya que el gobierno debe asegurar sus ingresos. Economía tradicional. Una economía tradicional es un sistema que se basa en las costumbres, la historia y las creencias consagradas. La tradición guía las decisiones económicas como la producción y la distribución. La economía tradicional dependen de la agricultura, la pesca, la caza y la recolección, o algunas caminan en los anteriores, usan trueque o en algún lugar el dinero. La mayoría de la economía tradicional opera en el mercado emergente y los países en desarrollo a menudo se encuentran en África, Asia, América Latina y el Medio Oriente. Características de la economía tradicional. Las economías tradicionales se centran alrededor de una familia o tribu. Usan las tradiciones obtenidas de las experiencias de los ancianos para guiar la vida ordinaria y las decisiones económicas. La mayoría de las economías tradicionales solo producen lo que necesitan, rara vez sobreviviente o sobrantes. Eso hace que sea innecesario comerciar o cobrar dinero. Cuando las economías tradicionales comercian, confían en el trueque, solo puede ocurrir entre grupos que no compiten.
Por ejemplo, una tribu que depende de la caza intercambia alimentos con un grupo que depende de la pesca. Ventajas y desventajas de la economía tradicional. Ventajas. Hay poca fricción entre los miembros. Eso es porque la costumbre y la tradición dictan la distribución de los recursos. Todos los conocen contribución en producción, ya que sea como granjero, cazador o tejedor. Los miembros también entienden lo que probable que reciben, incluso si no están satisfechos. No se revelan, ellos entienden es que mantienen a la sociedad unida y fundando una generaciones. Dado que las economías tradicionales son pequeños, no son tan distribuidas para el medio ambiente como las economías desarrolladas, no tienen la capacidad de producir mucho más de lo que necesitan. Eso hace que más sostenible que una economía basada en la tecnología. Desventajas. La economía tradicional son vulnerables a los cambios naturales, especialmente en el clima. Por esta razón, la economía tradicional limita el crecimiento de la población. Cuando la cosecha o la caza es deficiente, la gente muere de hambre. Conclusión. Para concluir, podemos decir que cada empresa mejora un sistema económico distinto de acuerdo a sus necesidades. En las empresas cooperativas es distinto a las de las empresas típicas capitalistas. Cada tipo de empresa posee sus propios principios, los cuales lo distinguen de los demás. Sin embargo, hay algunas empresas que tienen similitudes o precio entre sí y otras tienen diversas clasificaciones como son las empresas individuales. Cada empresa se maneja mediante los principios basados en la economía. De esta forma mantiene un balance económico de acuerdo a las leyes que se establecen en cada país. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.